Navidad, para la mayoría de personas, es un tiempo de celebración donde no escatimamos nuestra energía y recursos para asegurarnos que todas las cosas queden perfectas. Nos aseguramos que los regalos, las luces, el arbolito, la música, la comida y el arreglo de la casa queden en orden. Sin embargo, debido a lo agitado de este tiempo, es muy fácil mantenernos ocupados en estas cosas y perder la oportunidad de detenernos y meditar en el verdadero significado de la Navidad. Jesucristo, el regalo de Dios para la humanidad. Aquí les dejo con el doctor Julio Jiménez. ¿Y estamos todos contentos? Felices. El día de ayer tuvimos un tiempo muy bonito, muy especial. Tuvimos la oportunidad de tener contacto con muchas familias de la comunidad y, como mencionó Liana, quizás muchos de ellos, para ellos fue la primera vez que escucharon el nombre del Señor Jesucristo, y nosotros estamos confiados que esa semillita ahí que se plantó en sus corazones va a dar fruto muy pronto. Así que esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Porque no había lugar para ellos en el mesón. En la narración del nacimiento de Juan el Bautista, Lucas hace énfasis en la forma como este niño esperado se iba a llamar. Pero sin embargo, cuando nosotros leemos aquí en este capítulo el relato que él hace referente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, él no se concentra en su nombre, sino que él se enfoca más en las circunstancias alrededor del nacimiento de nuestro Señor. Primero, él describe la situación política de aquel entonces para explicar por qué Jesús nació en Belén. Versículos 1 al 3. Luego él relaciona la ciudad de Belén con el rey David para mostrar que Jesús cumplía con todos los requisitos que lo declaraban el Mesías prometido. Versículos 4 al 5. Y finalmente, él presenta los comienzos humildes de Jesús y el rechazo que recibiría desde su nacimiento, versículos 6 y 7. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es fuente de vida, Señor, es la fuente de transformación. Gracias, Padre Celestial, por ese regalo inefable que tú nos enviaste, Señor, en tu Hijo Jesús, quien vino a este mundo. Y a través de él, nosotros los pecadores, Señor, podemos tener vida y vida eterna. Padre Celestial, quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y el título de este estudio en esta tarde es El nacimiento de Jesús, el verdadero significado de la Navidad. El nacimiento de Jesús, el verdadero significado de la Navidad. Y en el versículo 1, hermanos, leemos: y aconteció. Siempre debemos recordar que la Biblia registra la historia, o sea, la Biblia registra hechos reales. Esto no es el había una vez que encontramos en las historias infantiles o en cuentos de hadas. No, mi amigo, esto es historia.
Esto sucedió en su tiempo y esto es real. Y nuestro Dios utilizó a un hombre muy especial. Él utilizó a Lucas, un compañero muy íntimo del apóstol Pablo y parte del equipo misionero en ese entonces. Pero Lucas también era un médico. Él era una persona preparada en la ciencia de ese entonces. Alguien con habilidades para una investigación diligente. Alguien capaz de procesar la información y darnos una cuenta exacta de los hechos. Y en los primeros versículos de este evangelio, en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, podemos leer de su propia pluma su profesionalismo y dedicación en cuanto a la investigación de los hechos. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, escúcheme bien, amigo, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas, el médico amado, mi querido amigo, fue ese instrumento que Dios utilizó para dejarnos el registro exacto de los eventos históricos concernientes al nacimiento de su Hijo amado, el Cristo, el Mesías, de Jesús, el Salvador del mundo, de tal manera que no hay duda al respecto. Mi querido hermano, lo que vamos a ver esta tarde no es una ficción, no es un cuento producto de la imaginación del hombre. Lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver esta tarde es la verdad de Dios para ti, mi amigo. Y el versículo 1 continúa diciendo, y aconteció en aquellos días. Quizás nosotros podemos interpretarlos como una continuación al relato que viene del capítulo 1, haciendo referencia quizás a los primeros meses de vida de Juan el Bautista. Pero por otro lado, en aquellos días nos habla también del tiempo cercano del nacimiento del Mesías prometido. El reloj divino, la agenda de Dios estaba para cumplirse. Dios Padre en su soberanía y poder va a permitir que aún un hombre perverso sea aquel instrumento que Él usaría para llevar a cabo sus planes divinos. La historia del nacimiento de Jesús, mi amigo, comenzó durante el reinado de uno de los hombres más controversiales de la historia antigua, Cayo Octavio, mayormente conocido como Augusto César, quien fue el hijo adoptivo de Julio César y quien le sucedió después de su muerte. Durante décadas, el mundo de entonces estaba lleno de guerras y violencia, y ahora, después de la muerte de Julio César, esto fue aún mucho peor. Hubo años de una lucha sangrienta y brutal por el poder y por el dinero en Roma y en las provincias bajo su dominio, incluyendo la nación judía. Durante décadas, el mundo en el que vivía Augusto César y el mundo en el que Jesús iba a nacer fue sacudido por guerras, por destrucción, por la brutalidad y la inmoralidad. Sin embargo, Augusto César cambió todo esto de una manera dramática. Él trajo tres cosas que cambiaron completamente la situación de caos, de desorden, de anarquía que reinaba en ese entonces. En primer lugar, Él trajo la paz, aunque relativa, como resultado de haber derrotado a todos sus rivales. En segundo lugar, Él trajo la habilidad política y la administrativa en el Imperio Romano. Y en el tercer lugar, Él trajo mucho dinero de Egipto, cuenta la historia, para pagar a todos sus soldados y darle vida a la economía romana. Y como resultado de todas sus victorias y logros, y sobre todo, movido por su ambición de poder, Cayo Octavio logró que el Senado romano le diera el título de Augusto, que significa exaltado, majestuoso, santo, venerable, convirtiendo de esta manera la República Romana en un imperio
y convirtiéndose él en el primer emperador de Roma, más conocido como Augusto César. Sin ninguna duda, el cumplimiento del tiempo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, se estaba acercando. Dios, utilizando a este hombre pagano, estaba preparando las condiciones favorables, la paz, el orden, la estabilidad para el nacimiento de su Hijo, el Mesías, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero vamos a parar aquí y hagamos una reflexión, mis queridos hermanos. Nunca nos olvidemos que es nuestro Dios y no el hombre el que tiene el control de todas las cosas. Él es el Dios altísimo que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Es la sabia y poderosa mano de Dios que se mueve, invisible para la vista del hombre, detrás de las cortinas, como decimos, detrás de la escena, para ordenar y dirigir la historia de la humanidad y llevar a cabo de una manera perfecta sus planes divinos. De la misma manera, cuando te sientas solo, mi hermano y amigo, cuando te sientas inseguro, desesperado y no sabes qué hacer y no sabes qué camino tomar, cuando te veas abrumado por las diferentes circunstancias de la vida y piensas que todo está en contra tuya, nunca te olvides que nuestro Dios soberano tiene el control de todo y que su mano poderosa está trabajando a tu favor y que en su momento Él completará la obra que un día comenzó en ti. Y ahora, con todo el poder de un emperador, otorgado por cierto por nuestro Dios, Lucas, el médico amado, nos dice que Augusto César promulgó un edicto para que todo el mundo de ese entonces, bajo el dominio de Roma, fuese registrado, fuese empadronado, quizás como una estrategia inicial para desarrollar un sistema de impuestos en las provincias de su imperio. Lo que había detrás de este decreto era despojar literalmente en el futuro cercano de los bienes materiales y del dinero de las provincias bajo el dominio de Roma, con la intención de enriquecer, con la intención de fortalecer y expandir aún más el dominio del imperio. Sin embargo, como lo veremos más adelante, esto no detuvo la mano de nuestro Dios, sino que por el contrario, aún este mal obró para bien. Dios lo utilizó para desplegar su sabiduría, poder y soberanía y llevar a cabo lo que Él había anunciado mucho tiempo atrás a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Paremos y reflexionemos una vez más. Es nuestra naturaleza humana enfocarnos solo en las circunstancias, enfocarnos solo en los problemas de la vida y no poder ver las maravillas que Dios está obrando en nosotros y en nuestro alrededor a través de las circunstancias y a través de esos problemas. Nunca nos olvidemos que nuestro Dios es un Dios experto en hacer que lo malo se transforme en bueno, que las tinieblas se transformen en luz, la noche en día, la tormenta en calma, el llanto en alegría, el sufrimiento en gozo. Mi hermano y mi amigo, nuestro Dios es un Dios de imposibles y precisamente esto es lo que estamos estudiando esta tarde. Y en el versículo 2 se nos dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y esto, mi querido amigo, es otra ancla historia, otra personaje real en la historia de la humanidad que nos habla de la veracidad de este relato que el doctor Lucas está en esta tarde narrando. Justino Mártir, escribiendo a mediados del siglo II, más de 100 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dijo que en su día, que cualquier persona podía buscar los registros del mismo censo que Lucas aquí nos menciona. Mi querido amigo, esto no es un cuento, esto es real. Estos son personajes que existieron y que la historia da testimonio de ellos. Y el versículo 3 nos dice que el mundo bajo el dominio de Roma respondió al emperador. Increíble.
Un hombre en los palacios de marfil de Roma da una orden y todo el mundo responde. Es probable que hasta ese momento nunca había habido un hombre con tanto poder sobre más vidas humanas que César Augusto. Pero César Augusto realmente no era el todopoderoso como aparentaba, porque nosotros sabemos que todo ese poder y autoridad había sido dado desde arriba, del cielo, del Dios sabio, todopoderoso y soberano. Mientras que César Augusto estaba sentado en su palacio escribiendo y dictando su decreto, quizás él pensaba que lo que estaba haciendo era el ejercicio supremo de su voluntad. Pero sin embargo, él no era más que un instrumento en las manos de nuestro Dios. Dios había prometido 700 años antes y a través de su profeta Miqueas que el Mesías nacería en Belén. Y lo que él había prometido en aquel entonces, de todas maneras, se iba a cumplir. Miqueas capítulo 5, versículo 2, la palabra del Señor nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, ¿cómo conseguir que una pareja joven de Nazaret viaje a Belén, cuando en primer lugar no podrían sentirse interesados en viajar? Y en segundo lugar, el riesgo que representaba este viaje de más o menos 80 millas, especialmente en la salud de María. Recordemos que posiblemente ella estaba en los últimos meses de su embarazo. La respuesta es a través de la política y la ambición de este emperador. Dios utilizó a César Augusto como un instrumento en su plan para hacer cumplir su promesa. Y en los versículos 4 y 5 vemos que esto fue precisamente lo que José hizo. La palabra de Dios nos dice: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El Evangelio de Mateo nos indica que cuando el ángel declaró en sueño a José que la concepción virginal de María era obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice que él la recibió como mujer, es decir, que él la recibió en su casa. Pero ellos no consumaron su matrimonio hasta después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en Mateo, capítulo 1, versículo 25. Por lo tanto, legalmente aún estaban comprometidos, y de acuerdo a la ley judía, María era legalmente esposa de José, y José sería el padre legal del esperado niño Jesús. La Biblia nos dice que José era de la casa y de la familia de David, y esta era la razón principal, por cierto, obligada por el decreto imperial. ¿Por qué esta pareja tenía que moverse del lugar donde ellos estaban habitando, Nazaret, hacia el lugar de sus orígenes, de su parentela, Belén, la ciudad de David? Este no era un viaje fácil ni placentero, como muchos creemos o nos podemos imaginar. Por el contrario, este era un viaje muy, muy difícil, muy agotador. Y se cree que en aquel entonces este viaje tomaba por lo menos 3 días. Ahora hay algo muy importante que Lucas, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos quiere decir en este relato. Y lo que él hace es conectar, lo que él hace es relacionar a la ciudad de Belén con el rey David, para demostrar que el niño que iba a nacer, Jesús, era el Mesías prometido, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, 100 años atrás. La Biblia nos enseña que tanto María como José eran del linaje de David. Sin embargo, por el lado de José, padre legal de Jesús, el Evangelio según San Mateo nos dice que Jesús no solo era descendiente de David, sino que también era descendiente de Salomón, hijo de David,
cumpliendo con extrema exactitud todos los requerimientos de la ley. Muchas profecías del Antiguo Testamento referente al nacimiento del Señor Jesús se cumplieron de una manera asombrosa y de una manera exacta, demostrando sin ninguna duda que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Solo la mano de un Dios misericordioso, sabio, poderoso y soberano puede ser el creador de toda esta hermosa historia de amor. Esta tarde solo quisiera mencionar 3 referencias bíblicas que nos hablan de estas profecías. Y Salmos capítulo 89, versículos 3 al 4, nos dice, Salmos 89, versículos 3 al 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. La palabra de Dios nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y en el Nuevo Testamento vemos en Juan capítulo 7, versículos 42. Aquí vemos los comentarios de los judíos que hacían en referencia a este Mesías. Juan capítulo 7, versículos 42. La palabra de Dios nos dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hermanos, como vemos, cada una de las profecías que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y por último, en los versículos 6 y 7, Lucas, el médico amado, presenta los comienzos humildes de Jesús, introduciendo de esta manera la vida de Jesús, no solo identificándola con los pobres, sino también el rechazo que él experimentaría de parte de la humanidad. Y en el versículo 6 nos dice que, y aconteció que estando ellos allí, o sea en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Mi querido amigo, el tiempo se había cumplido. Lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, lo que Dios había prometido al hombre desde el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que la ley y todo el sistema de sacrificios representaron, lo que los profetas de Dios fervientemente anunciaron, lo que los santos hermanos del Antiguo Testamento esperaron con anhelo, ahora era una realidad. El cielo y la tierra, por fin, habían llegado al punto donde todo había quedado listo. Todos los elementos necesarios estaban en su lugar y ya no se necesitaba más preparación. El cielo y la tierra se unían en un solo coro. Lo divino y lo humano se había conectado en la vida del niño, el niño más esperado en toda la historia de la humanidad, Cristo, el Mesías. Jesús, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. El apóstol Pablo hace referencia a este glorioso evento. La palabra de Dios dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios estaba enviando a su Hijo nacido de mujer, lo más precioso de Él, su regalo inefable, regalo nacido de su misma esencia,
nacido de su misma naturaleza, de su amor, de su gracia, regalo en beneficio de todos nosotros, los hombres, que solo merecíamos el castigo eterno. Y esto es lo que Navidad significa, mi querido amigo. Jesucristo, su tema central. Jesucristo, la razón de ella. Jesucristo, el regalo perfecto y maravilloso de Dios. Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, visitando, alcanzando y proveyendo en su muerte y en su sacrificio vida eterna al hombre que en fe viene arrepentido pidiendo el perdón de sus pecados. Pero sin embargo Lucas pasa rápidamente a darnos más detalles del nacimiento del Hijo de Dios, del regalo de Dios. Y en el versículo 7 nos dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En primer lugar nos habla de las condiciones de su nacimiento. Y aunque no se nos dice si hubo o no una persona que asistió a María en el nacimiento de Jesús, nunca nos olvidemos que esta joven estaba completamente separada de toda su familia y de todos sus amigos. Probablemente solo José estaba a su lado. En segundo lugar, podemos ver el contraste que la Biblia nos da entre el lugar de nacimiento de majestad que este hijo de David merecía y el lugar humilde que realmente recibió. El creador del cielo y de la tierra, aquel que vino del seno del Padre, cuando nace en este mundo, nace en la pobreza y sin tener quizás a nadie que pudiera asistirlo durante sus primeros segundos de vida. Él ni siquiera nació bajo el techo de la casa de una madre, sino en un lugar extraño, probablemente en una cueva, dice la historia. Al nacer, él no fue colocado en una cuna preparada especialmente para él. No, mi amigo, la palabra de Dios nos dice que él fue colocado en un pesebre. Mi querido amigo, Jesucristo el Señor, por amor a ti, se hizo hombre y vino como el más pobre de los pobres de la humanidad y humilde como el más humilde de todos. Y este es un acto de amor que excede a todo conocimiento humano, un acto de amor que no se puede describir con palabras humanas. Recuerda que todo esto Él lo hizo por ti. Nunca nos olvidemos, mi querido hermano, que a través de esta humillación, nuestro Señor Jesucristo compró un título de gloria para nosotros, los que hemos creído en Él. A través de su vida de sufrimiento, así como de su muerte, Él nos dio redención eterna. A lo largo de su vida se hizo pobre por nosotros, desde la hora de su nacimiento hasta la hora de su muerte. Y a través de su pobreza nos hizo ricos. Y a través de su pobreza nos dio vida eterna. Y en tercer lugar, al final del versículo 7, Lucas nos dice que cuando Jesús nació, no hubo un lugar para él en el mesón. ¿Qué imagen del estado espiritual del mundo nos describen estas palabras? No había un lugar para el Cristo. No había un lugar para el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, para Jesús, el Salvador del mundo. La verdadera razón por qué no hubo un lugar en el mesón para esta pareja y para su primogénito, quizás la conoceremos cuando lleguemos al cielo. Pero pienso que Lucas lo menciona en su relato como anunciando el rechazo que experimentaría la persona de Jesús y su ministerio. Y así como el Antiguo Testamento nos anuncia de su venida, el Antiguo Testamento también nos habla del rechazo que recibiría por parte del hombre. En Isaías capítulo 53, versículo 3, la palabra de Dios nos dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en el Nuevo Testamento
En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 10 al 11, leemos: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Hoy en día también hay corazones que nunca dan la bienvenida a Jesús. Y esto no es necesariamente porque ellos odian a Jesús, sino porque simplemente estos corazones ya están saturados con pensamientos egoístas: el dinero, la fama, el prestigio, placeres, viajes, asuntos de negocios, etcétera, etcétera, que simplemente no tienen espacio para el regalo de Dios, nuestro Señor Jesús. No hay tiempo para reflexionar sobre la vida y la eternidad. Creemos que vamos a estar en este mundo para siempre. No hay tiempo para reflexionar en cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los afanes de este mundo han saturado por completo nuestras mentes y nuestros corazones, que simplemente no hemos dejado un lugar para Jesús, el Salvador. Jesús, la razón de la Navidad. Jesús, el regalo de Dios que nos da vida eterna. Hay un himno muy hermoso que lo recuerdo desde la infancia, toda mi vida, y que nos habla precisamente de esto. La estrofa dice lo siguiente: tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Y el coro que se repite dice lo siguiente: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Mi querido amigo que nos estás visitando, espero que esta tarde tú también puedas abrir tu corazón y puedas dejar que Jesucristo, el regalo de Dios, la razón de la Navidad, entre y haga morada en tu corazón. Recuerda que Él vino a este mundo por ti para darte vida y vida eterna. Ruego que esta Navidad sea ese tiempo tan especial en tu vida que puedas recordarla por el resto de tus días, cuando recibiste como el Salvador de tu vida a Jesús, el regalo de Dios. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús como su Salvador, yo le invito, pase aquí adelante esta tarde. Haz, mi amigo, de este lugar, de este altar, ese lugar que tú puedas recordar por el resto de tus días. Su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que felices de tomar la palabra de Dios y mostrarte el regalo de Dios para tu vida. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.